Pan nuestro cada día danos y perdona nuestras deudas, así que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que tengas un buen viaje, volverás a encontrarte con tu hermano. Después de toda la atención que te di, me has abandonado. Esta poción te protegerá del hacha. Y digo esta noche, la brujería caerá. La letanía del sacerdote galvaniza a la multitud. Poco a poco, los cristianos entran en trance. Algunos de ellos tienen espasmos. Según los sacerdotes, esta es una buena señal. La magia oscura debería dejar sus cuerpos. Bueno, debes ayudarlo un poco más. Fernán Jodé se presenta como profeta. Esta noche, se enfrenta al demonio del agua quien ha tomado posesión de esta mujer. Sal de ahí. No, Vives en el agua. Sal. no voy a salir. Vas a salir. No, Vas a salir. no. Yo profetizo, profetizo. Mamá, ven rápido, aquí, vamos. Fernán Jodé tiene otro regalo, que consiste en liberar carteras de los bolsillos de sus fieles. En pocos minutos, el profeta autoproclamado recauda el equivalente a 3.000 euros, una pequeña fortuna en Gabón. Voy a llamar al mal que está en tu corazón. El mal ha hablado. Fue enviado por alguien que quiere hacerte daño. El hombre sería víctima de un hechizo maligno. Estoy haciendo marcas en tu cuerpo con este medicamento para ahuyentar la enfermedad. Ahora que el mal está fuera a través de las heridas, el hechicero está preparando una poción protectora. ¿Debo revolver la poción antes de beberla? Sí. Esta poción te protegerá contra balas de un arma de fuego, contra golpes de hacha, cuchillo, machete, pero también cuchillas de afeitar. Nada penetrará en tu cuerpo. La poción te dará poder. Incluso puedes llevar a un hombre en una mano. Ahora queda probar la efectividad de su remedio.
Los indios de la Amazonía usan curanderos, chamanes que invocan a los espíritus para alejar el mal. Al igual que en este joven sufriendo de malaria. El doctor no pudo curarlo, así que me lo trajeron. En mi opinión, se tardarán 2 o 3 sesiones para recuperar. Mi padre lo trató así, y también lo hicieron mis ancestros. Este hombre viene a preguntarle al sanador por el regreso de su esposa que lo ha dejado. Esta joven india quisiera quedar embarazada. Ella no pudo hacerlo. En cuanto a la tercera, tiene un dolor de estómago muy doloroso. Antes de iniciar la ceremonia, todos deben tragar un tazón de la decocción mágica. El pan nuestro cada día danos hoy, perdona nuestras deudas, así que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. El primer efecto de la poción es hacerte vomitar, entonces, el paciente cae en un estado hipnótico. Se acerca Todos estos animales se unirán para sacar el mal de la persona. en la persona. Es como un humo El animal los agarra y se los lleva. El mal es como un humo negro cargado con ondas negativas. con los cantos. Para este hombre, por ejemplo, la planta actúa como un imán. Y los cantos Atrae a la mujer, y así la pareja se reunirá de nuevo. Esa es la fuerza del acechador. Que Dios te bendiga. Eso cada día danos y perdona nuestras deudas, así que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es imposible saber que la poción está hecha de un poco de cerveza y trozos de garras de ardilla voladoras y terminar la preparación. La bamba. Lodo, ya pa lodo. Si tu couple le traite mal, ça ne peut pas entrer. Según el mago, su poción funciona de manera efectiva. Se inicia un joven adolescente al baile de cocodrilos. Tal vez este baile explica cómo hablar con los reptiles. Los aborígenes creen en la telepatía, una manera, según ellos, para hablar entre ellos a distancia y entrar en contacto con los animales. Veo cocodrilos, puedo hablar con los cocodrilos. Lo que ves hoy es el más antiguo, la cultura más antigua del mundo. El didgeridoo, los palos de percusión y los sonidos, el fuego es una declaración de lo que crees. Lo que ves. Cuando ves el fuego arder, te guía a tu forma de pensar sobre cómo vemos la vida. Queremos compartir todo esto. Queremos compartir nuestras creencias y nuestros pensamientos con tu mundo. Todo lo que queda por hacer es esperar para que los cocodrilos salgan del agua. ¿Oyeron el llamado de la tribu? Este pequeño tiburón hará un cebo perfecto. Terminará de convencer los reptiles más recalcitrantes al clamor de las canciones. Lo único que queda por hacer es ser paciente. Después de su baile de cocodrilos,
El joven iniciado entra al agua para mostrar su valentía. Pero al mismo tiempo, ¿a qué le temería? Durante el baile, platicó con los cocodrilos. Y el animal parece estar dispuesto para no hacer daño. Pero el joven sigue siendo cauteloso. Se aleja de la orilla. La bestia escuchó su llamado. La cobra representa a un dios malvado, que destruye los cultivos y hace que las mujeres sean estériles. Cuenta la leyenda que solo una chica pura puede borrar esta maldición, besarle la cabeza 3 veces seguidas. Sus movimientos hipnotizan la serpiente. Para evitar la mordedura, la joven debe seguir 2 reglas. Nunca dejes de moverte. Y no hacer ningún movimiento repentino. Cuando la cobra se enoja, le ruego a la diosa, le pido que me proteja con sus ángeles guardianes para que la serpiente no me ataque. La cobra está nerviosa. Sentín le pregunta a su asistente para ir a calmarlo en un baño de agua fría. El peligro es real. Él no engaña. Su serpiente aún tiene sus anzuelos, y su bolsa de veneno aún está llena. Ellos son más conocidos como mujeres jirafas. Ya no son tantas. Unos 100 tal vez. Modou tiene 28 años y no tuvo la oportunidad de elegir. Desde los 8 años, ella es una mujer jirafa. Cuando ella dio a luz a su segundo hijo hace 6 meses, se le permitió quitarle el collar. Pero no por mucho tiempo. Ha llegado el momento de que ella lo lleva de nuevo. Esta es la misión de la mujer. Algunos dicen que estos extraños collares están destinados a proteger a las mujeres de los ataques de tigre. Otros dicen que es para embellecerlas. En realidad, nadie sabe la verdad. Pero en todo caso, Modou debe presentar. No aprietes demasiado fuerte. Es difícil doblar el metal a mano. Y entonces tienes que hacer hermosos círculos regulares. Para hacer bonitos anillos, es duro y es largo. Modou se había acostumbrado a vivir sin obstáculos, y ella está teniendo un mal momento lidiando con esta prisión de latón. 6 kilos de metal alrededor de su cuello, pero también en sus muñecas y tobillos. Al principio, cuando usas los anillos, no te sientes muy bien, te duele mucho el cuello, pero te acostumbras, el dolor se ha ido, pero es difícil. Por ejemplo, para ir al baño, con los anillos en las piernas, no es práctico.
Una camisa de fuerza insoportable que se cierra sobre ella, anillo tras anillo. Cuidado, ¿me estás lastimando? Estás tirando demasiado fuerte. Modou está a punto de llorar. Me quema. Cuando trabajas, acumulas suciedad y sudor. Con el latón, puede causar problemas en la piel. De verdad tienes que lavarte todos los días. El 16º anillo se cierra alrededor de su cuello. A veces jirafas femeninas puede llevar hasta 28 de ellos. No quiero a mi hija que use anillos, pero le corresponderá a ella decidir si quiere ponérselos o no. Pronto, ya nadie los tendrá, así que preferiría que no lo hiciera. Mae, por otro lado, está muy orgullosa del trabajo que ha realizado. 49 años de edad, es una de las jirafas femeninas más antiguas en la región. Mi abuela tenía algunos, y pensé ella se veía bien en ello. La primera vez que me puse los anillos, fue muy doloroso. Pero no sé, me gustó, y quería tener más, y más. Nunca me quitaría los anillos, estoy muy apegado a ello. Prefiero morir con ellos. Al borde de Myanmar, las mujeres jirafa de Rangu son las últimas en continuar con esta tradición. Su Majestad, Geoffrey Munongo, rey de los Bayeke, desde hace 16 años reina más de 1 millón de sujetos. Bajo la apariencia de un monarca elegante, es uno de los más hombres poderosos en Congo. Hoy celebramos una batalla histórica, el día en que su antepasado se atrevió a desafiar los ocupantes belgas. Estamos honrando al rey. En la canción. Por más de 150 años, la gente ha estado haciendo una ceremonia como esta, para honrar al rey. Majestad, puedes hacerle el amor a cada mujer. Llévame, llévame. La danza es muy importante. Bailamos cuando hay un nacimiento, bailamos cuando obtenemos un diploma, cuando hay muerte, bailamos. Pues es así.
Este es uno de los reyes más poderosos en el continente africano, Rey Ingwiko II. Nunca debes darle la espalda. Ahora, una batalla está a punto de comenzar entre sus hombres. Cuando las aguas del río Zambezi están a punto de invadir su palacio, el rey ordena a los convoca. Literalmente, para salir del agua para llegar a la tierra seca. El éxodo hacia su segunda casa se realiza en canoas excavadas con su corte. Es en este punto los hombres de la región se enfrenten entre sí. Todo el mundo quiere ser seleccionado como remando real. Durante 300 años, la selección es despiadada. No te preocupes, todos tomarán el examen. Debes saber que no aceptaremos cualquiera que reme mal. Como ustedes saben, este es un asunto serio. Tendrán que trabajar juntos. Todos los barcos son barcos reales. Así que no te ofendas si no estás en el barco de nuestro rey. Todavía se puede remar los otros botes. También está el barco de la reina y los barcos que llevan las pertenencias de la pareja real. Ahora seleccionaremos los mejores a remar en el barco de nuestro monarca. Envía un segundo barco. La manera de remar, eso es lo importante. No se supone que vayas rápido o despacio, tienes que ir como es debido, al mismo ritmo que los otros remeros, en la misma dirección. Y está lejos de ser obvio. Tú en la camisa azul, se acabó para ti, detente. Ya ves los que están en ese barco, no vamos a llevárselos, no son buenos. Te dije que te dirigieras hacia la orilla. Te quedarás atrapado en la maleza. Mira eso, lograron quedarse atascados en 5 minutos. Se puede bajar la paleta, aún no estás listo. No hay necesidad de que continúen. Diles que regresen. Pon otro equipo en el barco. La presencia del rey está atrasada. Él subirá a bordo cuando todos se cargan las pertenencias personales. Y no falta de ello. Esta es nuestra tradición y es muy importante, estamos saliendo del agua a la zona superior. Bajo el ojo del símbolo de su poder que adorna su barco, Rey Ingwiko II, acompañado por el primer ministro zambiano, inicia el éxodo. La reina sigue en una canoa un poco más pequeña. A su paso, los barcos de la corte y los reales. El elefante, el emblema de la fuerza física y el poder mental del rey,
Parece cobrar vida en la hierba alta. Ocho horas después, la canoa excavada gigante llega al otro lado del reino. El pueblo está animando a su rey con gran fanfarria. Durante 3 días, los losis celebrarán el éxito del cruce. Un sonido para despertar a los muertos. Por una buena razón, los pobladores están festejando, con un ritual muy especial. Los ancestros son desenterrados y llevados a una nueva tumba. Para nosotros, en el pueblo, los ancestros son muy importantes, ellos nos protegen. Ellos son los que nos dieron la vida. Incluso después de su muerte, son honrados por tomar buen cuidado de ellos. No todas las tumbas están abiertas. Para tener este honor, los descendientes pagados hacen una primera ofrenda rociando el cuerpo con alcohol y caminan a su antepasado con música. En este día, se muestra a todos una docena de muertos. Esta ceremonia también sirve para reunir todos los miembros de la misma familia, con el fin de fortalecer la relación. Este es el cuerpo de mi tío abuelo. Se mueve porque me estoy enterando que todos vamos a terminar así, y cuando veo esto estoy convencido de que debemos todos amarse y cuidarse el uno al otro, porque en la vida, si no tienes amor, nadie te va a cuidar así. A la vez estoy conmovido y muy feliz. Antes de trasladarlos a su nuevo hogar, la familia hace un último regalo. Con el fin de preservar el cuerpo por más tiempo, se envuelve en una tela nueva. Es normal hacer eso. Y de esa manera, nuestros hijos harán lo mismo cuando estemos muertos. Generalmente, las familias organizan una ceremonia cada 7 años. El tiempo es para que ahorren lo suficiente dinero para pagar para la fiesta de 2 días. Un cerdo de 600 kilogramos acaba de ser asesinado. Gracias a él podremos alimentar a 1.400 personas. 7 y también preparamos 500 kilos de arroz. We are free because you, Jesus, will set us free. And our sacraments are no fun. La familia de Teagmaí llora la pérdida de 2 bebés. La madre y la hermana mayor están bailando en honor de los niños desaparecidos. Las botellas de plástico que llevan simbolizan a los 2 fallecidos. Antes de que llegaran los británicos, el Yonhu tenía una manera de honrar a sus muertos. En los viejos tiempos, solían colocar el cuerpo en un árbol y lo dejaron ahí. No teníamos tumbas.
Ponemos el cuerpo encima de un árbol. Entonces esperamos hasta la piel, todo se había ido. Entonces volveríamos a buscar los huesos. Podríamos esperar un año. Y volveríamos y pondríamos los huesos en una urna. La tribu inicia la danza de la muerte, con el fin de hacer contacto con los gemelos desaparecidos. Cuando sueñas, eso es cuando los espíritus te hablen. Los muertos siempre pueden hablar contigo y te dicen que te aman. Desde hace algunos años los espíritus se van. Y a veces vuelven a decirte que algo bueno te va a pasar. Antes de entrar en el ataúd, no se sorprenda. El muerto está expuesto a todo el pueblo. Está muerto. A pesar de que la tristeza marca los rostros, para su familia, Maxwell solo se ha ido de una vida a otra. Entonces todos vienen a platicar con él, para decir sus buenas gracias. Que tengas un buen viaje, encontrarás a tu hermano. Allí conocerás a todos, serás bienvenido allí. ¿Qué trabajo harás en el más allá? Después de toda la atención que te di, me has abandonado. Ponemos el cuerpo como eso porque es un estudiante. Y le ponemos así para presentar a todos que es un niño y sigue siendo un estudiante. Si eres mayor se presenta el cuerpo a los pobladores en una posición de sueño. Pero cuando mueres joven, el cuerpo se presenta como si aún estuviera vivo. El muerto puede estar sentado, de pie o acostado. Un ataúd en forma de palmera para un productor de aceite de palma. Y otra en forma de máquina de coser para el sastre del pueblo. Todos los carpinteros como Johnson trabajan en orden. No se hace nada de antemano. Las familias quieren ataúdes únicos. Este es el ataúd. Te lo abriré si quieres. Preciosos ordenados, en forma de grano de cacao, para su sobrino. Es lindo, estoy bien. El joven cacaotero perdió la vida en un accidente automovilístico. El camino al pueblo es muy malo. Si no lo atamos correctamente podemos perder el ataúd en el camino. Por eso estamos tratando de asegurarlo, para ir al pueblo. Mi sobrino salía de la plantación de cacao en carro para ir a la ciudad. En el camino, tuvo un accidente con el tractor que conducía mi hermano. La familia le dijo a mi hermano, ya que el tractor te pertenece, hay que pagar el funeral. ¿Tiene que pagar por todo? Absolutamente todo, hasta la comida. Es un momento difícil para tu hermano.
Los transportistas bailan todo el camino a su lugar de descanso final. Una vez más, los muertos deben comenzar su nueva vida con alegría. Está en el camino equivocado, gira para esta manera. Down.